Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche detuvieron a César A.V., padre del cantante Julián Álvarez. El 27 de septiembre de 2025 dejó de ser una fecha cualquiera para convertirse en un parteaguas en la historia del regional mexicano. Ese día, el nombre de Julián Álvarez, el rey de la taquilla, volvió a sonar en todos los titulares, pero no por llenar palenques o por estrenar un nuevo éxito romántico. Esta vez, lo que se escuchaba eran las sirenas de los convoys federales y las imágenes virales de un ídolo esposado, con la cabeza agachada y la camisa a cuadros manchada de polvo. El operativo se desarrolló en Campeche, en la carretera Escárcega-Villahermosa, a la altura del entronque de Sabancuy. Allí, un convoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptó una camioneta blindada en la que viajaba Julián junto a 3 de sus colaboradores más cercanos. La escena parecía sacada de un corrido prohibido, encapuchados armados hasta los dientes, bloqueando el paso, rifles Barrett apuntando desde las patrullas y un cantante famoso reducido en segundos por fuerzas federales. Lo más sorprendente no fue la detención en sí, sino lo que vino después. Al revisar el vehículo y una bodega cercana vinculada al cantante, las autoridades hallaron un arsenal de guerra, 3 fusiles Barrett calibre 50, fusiles AR-15, más de 300 cargadores abastecidos, 8 armas cortas de uso exclusivo del ejército. A eso se sumaban 85 kilogramos de cocaína empaquetada en bloques con el sello de un delfín, una marca que los investigadores ya habían rastreado como propiedad del cártel Jalisco Nueva Generación. El golpe iba más allá de las armas y las drogas. Dentro de la camioneta y de la bodega también se aseguraron cerca de $200,000 en efectivo, $1,5 millones de pesos, y, lo más delicado, documentos y contratos que mostraban a Julián como socio en restaurantes, constructoras y empresas de espectáculos en Jalisco y Chiapas. Aquello ya no era solo un caso de posesión de drogas, era una red financiera que encajaba perfectamente con las acusaciones que lo perseguían desde hacía años. Porque esta no era la primera vez que el nombre de Julián Álvarez aparecía ligado a la sombra del crimen organizado. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra junto a Raúl Flores Hernández, alias El Tío, un operador con nexos con el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva y el propio CJNG. Aquella designación lo golpeó como un mazazo, perdió la visa, le congelaron cuentas, y su música fue retirada de plataformas en Norteamérica. Él lo negó todo, con un tono campechano: sí lo conozco, pero no soy socio de él. A pesar de esas negativas, la mancha nunca se borró del todo. Su nombre siguió apareciendo en informes de inteligencia como parte de la lista de sospechosos recurrentes cuando se hablaba de lavado de dinero en la industria del entretenimiento. Y lo que las autoridades mexicanas y estadounidenses insinuaban desde hacía casi una década, parecía confirmarse ahora con pruebas tangibles, contratos inflados, empresas fachada y rutas financieras que coincidían con los movimientos de capital del CJNG. Pero eso no era todo. Según filtraciones, el operativo en Campeche no fue improvisado. Llevaba meses en preparación, con participación de la DEA, que rastreó movimientos sospechosos desde paraísos fiscales hacia compañías ligadas al círculo del cantante. La pista definitiva apareció cuando una camioneta de equipo musical salió de Tuxtla Gutiérrez con destino a Campeche. Lo que parecía un simple traslado escondía un doble fondo lleno de cocaína y dólares. Siguiendo ese hilo, los agentes cerraron la pinza hasta dar con el propio Julián, que viajaba en otra unidad para supervisar la entrega. Y así, lo que inició como un rumor terminó siendo una de las capturas más simbólicas de los últimos años. No se trataba de un capo ni de un sicario, sino de un ícono cultural, alguien que había vendido millones de discos y llenado estadios. Un hombre que, frente a las cámaras, se presentaba como cantante humilde, pero que en las sombras era señalado como engranaje clave de una maquinaria multimillonaria de lavado de dinero. Las horas siguientes a su captura fueron un terremoto mediático. Las imágenes del cantante esposado se viralizaron en cuestión de minutos. Un hombre que horas antes era ídolo de masas, ahora aparecía flanqueado por encapuchados con fusiles Barrett al fondo. Las redes sociales estallaron, divididas entre quienes gritaban montaje y quienes aseguraban que era la prueba definitiva de lo que se sospechaba desde hacía años.
pero lo que vino después fue aún más contundente. La Fiscalía General de la República confirmó que, entre los documentos incautados, había contratos de presentación musical con montos inflados, facturas de bares y restaurantes en Guadalajara y Chiapas, y escrituras de propiedades en zonas turísticas a nombre de personas sin historial económico suficiente. En otras palabras, todo apuntaba a una red de lavado de dinero cuidadosamente diseñada. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2021 y 2024 las empresas vinculadas a Julián movieron más de 1.200 millones de pesos en transacciones bancarias. Una cantidad imposible de justificar con palenques y giras, por muy exitosas que fueran. Lo más delicado fue descubrir que gran parte de ese dinero se triangulaba a paraísos fiscales como Panamá y Belice, coincidiendo con reportes internacionales que rastreaban el flujo de capitales del cártel Jalisco Nueva Generación hacia Europa y Estados Unidos. Los vínculos con los Quinis, la familia González Valencia, resultaron inevitables. Este clan, considerado el brazo financiero del CJNG, había sido señalado por el Departamento del Tesoro como una de las redes más sofisticadas de lavado en el continente. Y en las laptops recuperadas del círculo de Julián aparecieron comunicaciones directas con sus operadores. Correos electrónicos con depósitos, negociaciones y hasta listas de eventos cubiertos, expresión que según los investigadores hacía referencia a conciertos en los que se mezclaba el dinero de taquilla con capital proveniente del narco. Entre los contactos figuraba incluso Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El hallazgo era devastador, ya no se trataba de rumores o filtraciones, sino de pruebas que mostraban que el cantante estaba en contacto con la cúpula financiera de uno de los cárteles más poderosos del mundo. La caída de Julián encendió alarmas más allá del ámbito judicial. En la industria musical, promotores y empresarios comenzaron a guardar silencio, temerosos de que ellos también fueran investigados. Algunos contratos por giras millonarias que nunca se realizaron salieron a la luz. Un promotor en Tuxtla fue detenido por firmar shows inexistentes por más de 20 millones de pesos. Otro representante legal del cantante fue asegurado en Guadalajara con escrituras de propiedades en Puerto Vallarta y la Riviera Maya. La sospecha se expandió como pólvora. Si Julián Álvarez estaba implicado, ¿cuántos otros artistas podían estar en la misma situación? Las autoridades estadounidenses ya habían advertido que el CJNG usaba a la música, las inmobiliarias y los espectáculos como herramientas de legitimación. Ahora, con la captura del cantante, esa teoría dejaba de ser abstracta y se convertía en una realidad incómoda para toda una industria. Y el golpe no se limitó al plano legal. Culturalmente, el escándalo desató un debate nacional. La música regional mexicana, profundamente arraigada en la identidad del país, quedó bajo un velo de sospecha. Para muchos, la captura de Julián representaba la confirmación de que la narcocultura había dejado de ser marginal para convertirse en parte del mainstream. Ya no se trataba de corridos que contaban historias de capós lejanos, sino de un ídolo romántico, querido por las familias, que ahora aparecía ligado directamente al crimen organizado. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. Hashtags como #Julián Inocente y #No nos quitarán la música se volvieron tendencia, mientras otros usuarios lo llamaban ícono de la narcopolítica. La polarización era brutal. Unos lo defendían con argumentos de complot político, otros exigían que se retirara su música de plataformas como Spotify y Apple Music. En Aguascalientes y Chihuahua, conciertos programados fueron cancelados de inmediato. El caso ya no era solo judicial ni financiero. Era social, cultural y simbólico. Porque el arresto de Julián Álvarez no solo cuestionaba a un cantante, sino a toda una generación que había crecido coreando sus canciones sin sospechar que detrás podía estar el dinero de un cártel. Mientras México debatía entre el enojo y la incredulidad, la presión internacional aumentaba. Desde Washington, la DEA confirmó su participación en el operativo y lo enmarcó dentro de la campaña CJNG Crackdown 2025, una estrategia diseñada para golpear no solo a sicarios y operadores logísticos, sino también a los rostros públicos que daban legitimidad social al cártel. El Mencho ha sabido infiltrarse en todos los niveles, incluso en la música.
La detención de Julián Álvarez muestra que no hay refugio para quienes prestan su fama al narcotráfico, señaló un vocero. El eco de esas palabras viajó rápido a Latinoamérica. En Colombia, medios recordaron cómo durante décadas el narcotráfico utilizó a los vallenatos y a artistas financiados por Capós para blanquear su imagen. Ver a México repetir el patrón con un artista tan popular como Julián fue interpretado como una advertencia trágica. Cuando la música se convierte en herramienta de legitimación criminal, la cultura entera se vuelve rehén. Dentro de México, la política no tardó en reaccionar. Diputados y senadores exigieron una investigación que no se limitara al cantante, sino que también señalara a los funcionarios que lo habían contratado para mítines y eventos públicos. Las fotografías de Julián cantando en campañas y ferias organizadas por alcaldes y gobernadores circularon como prueba de la cercanía entre espectáculo, política y crimen organizado. La captura dejaba al descubierto una red de complicidades que iba mucho más allá de un solo hombre. Mientras tanto, su equipo legal intentó la defensa más predecible, acusar un montaje, asegurar que las armas y drogas fueron sembradas y que todo formaba parte de un show mediático. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las facturas, los depósitos triangulados y las comunicaciones electrónicas resultaban imposibles de desmontar. Cada documento filtrado parecía confirmar lo que durante años fue un rumor, que Julián Álvarez no era un beneficiario pasivo, sino un engranaje activo en una maquinaria financiera al servicio del CJNG. En las calles, el golpe cultural era inmediato. Para millones de jóvenes, Julián había sido un referente de identidad, el cantante humilde que hablaba de amor, de fiesta, de trabajo duro. Su figura encarnaba la idea del éxito aspiracional. Ahora, verlo reducido a sospechoso de lavado de dinero y vínculos con cárteles significaba un golpe brutal a esa narrativa. Psicólogos advertían que podía generarse un efecto perverso, la normalización de que el camino al éxito pasara inevitablemente por el narco. La industria musical también entró en pánico. Promotores, empresarios de palenques y hasta dueños de disqueras sabían que el caso de Julián podía ser apenas la punta del iceberg. El Departamento del Tesoro ya había señalado a otros artistas en el pasado, pero sin consecuencias visibles. Con el CJNG declarado organización terrorista extranjera, la persecución adquiría otra dimensión. Cualquier vínculo financiero ya no era solo un riesgo reputacional, sino un delito internacional. En ese escenario, emergió una figura con fuerza, Omar García Harfuch. En entrevistas posteriores al operativo, subrayó que el crimen organizado no solo se combate en las calles, sino también en los escenarios donde se legitiman fortunas ilícitas y se normaliza la violencia. Sus palabras resonaron en un país acostumbrado a escuchar corridos dedicados al Mencho, al Mayo o al Chapo en fiestas y bares. La captura de Julián era un golpe simbólico, demostrar que ni la fama ni la música podían blindar a quienes servían como escaparate del narco. El impacto fue tan grande que trascendió lo judicial. No se trataba simplemente de un cantante detenido. Era un ídolo cultural convertido en espejo de un problema mucho más profundo, como el crimen organizado ha sabido colarse en la cultura popular, en la política y en los sueños de millones. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿es este el inicio del fin de la narcocultura o solo el primero de muchos ídolos que caerán?